La historia que estás a punto de escuchar no es un mito, es una advertencia. Hubo un tiempo en que la humanidad caminaba sobre una tierra muy diferente, un mundo antiguo, lleno de misterio, de conocimiento y de oscuridad. No fue la edad de piedra, fue una era avanzada, donde las ciudades crecían, la ciencia primitiva florecía, pero también donde el alma humana se hundía en una decadencia sin límites. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió antes del diluvio? Existió una civilización perdida, más antigua que cualquier imperio conocido. ¿Por qué un Dios justo decidió borrar todo de la faz de la tierra con agua? Este no es solo un relato bíblico, es un rompecabezas enterrado bajo siglos de silencio, porque si entendemos lo que pasó antes del diluvio, podríamos entender lo que está a punto de suceder en nuestro tiempo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir desafía la historia como la conoces, y una vez que abras los ojos, no hay vuelta atrás. La era prediluviana, un mundo olvidado. Antes del primer diluvio existió una era que pocos recuerdan, una civilización oculta entre las sombras del Génesis, mientras el mundo moderno imagina a los primeros humanos como seres primitivos, torpes y desorganizados. La Biblia nos revela una verdad completamente distinta. La humanidad antes del diluvio no era salvaje, era sofisticada. Sabían construir, sabían crear, sabían gobernar. Hijos de Adán fundaron ciudades, forjaron instrumentos musicales, desarrollaron la metalurgia y diseñaron herramientas de bronce y hierro con una precisión que aún hoy nos sorprende. Jabal se convirtió en el padre de los que criaban ganado y vivían en tiendas. Jubal dominó la música, creando melodías que resonaban en los primeros altares. Tubal-Caín revolucionó la técnica de fundir metales, creando armas y objetos que marcarían el destino de generaciones. Esta era prediluviana fue mucho más que un inicio. Fue una explosión de conocimiento, de arte y de poder. Una civilización avanzada que florecía en ciudades donde las multitudes ofrecían rituales, donde se levantaban templos, donde el hombre ya se creía dueño de su propio destino. Y sin embargo, bajo toda esa grandeza, algo oscuro comenzaba a crecer, porque mientras el conocimiento humano se expandía, el corazón se alejaba del Creador. Y esa combinación, conocimiento sin temor, poder sin sabiduría, sería el inicio de su caída. La corrupción y el colapso moral. Lo que comenzó como un despertar de la humanidad, pronto se convirtió en su propia condena. Con cada avance también crecían el orgullo, la arrogancia y la desconexión espiritual. Las ciudades se llenaron de ídolos. La música ya no glorificaba al Creador, sino a la sensualidad, al ego, al poder. La violencia dejó de ser un acto de desesperación y se convirtió en un símbolo de dominio. El nombre de Dios fue reemplazado por el nombre de los hombres. La sangre derramada ya no causaba temor, sino orgullo. Hombres como Lamec se jactaban de su brutalidad. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Las generaciones nacían en un mundo donde el mal ya no era oculto, sino celebrado, donde los inocentes sufrían y los impíos reinaban. La humanidad en su ambición construyó su propia torre de oscuridad. Lo que debía ser un Edén multiplicado se transformó en un infierno en la tierra, y el cielo ya no podía permanecer en silencio. Figuras clave de la humanidad caída. En medio del caos que se extendía sobre la tierra, ciertos nombres se grabaron en la historia, no por su fe, sino por su rebelión. El primero fue Caín, el hombre que ofreció un sacrificio sin corazón, y cuando fue rechazado, dejó que la envidia se convirtiera en furia. Él fue quien abrió la puerta al derramamiento de sangre, matando a su propio hermano Abel. Y aunque Dios lo castigó, también lo marcó, no para eliminarlo, sino para dejarlo vagar, como un testimonio viviente del precio de la desobediencia. Caín huyó, y en la tierra de Nod levantó la primera ciudad de la humanidad, una ciudad fundada no sobre justicia, sino sobre sangre. Sus descendientes siguieron su legado. Lamec, su tataranieto, se convirtió en un símbolo de decadencia. Fue el primero en tomar 2 esposas, desafiando la unión creada por Dios. Se jactaba de su violencia, se enorgullecía de haber matado a un hombre solo por una herida.
y hablaba como si la venganza fuera su derecho divino. A su alrededor, la corrupción ya no era excepción, era cultura, orgullo, poder, violencia, se volvieron virtudes en una sociedad que ya no conocía el temor. Así, mientras la línea de Caín edificaba ciudades, también edificaban su propia destrucción. La intervención divina, hijos de Dios y los Nefilim. Cuando la corrupción de la humanidad alcanzó su punto más alto, ocurrió algo aún más perturbador. La línea que separaba el mundo terrenal del espiritual se rompió. Génesis 6 nos habla de un misterio ancestral. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos creen que eran los descendientes justos de Set, seducidos por la belleza de las mujeres de la línea impía de Caín, pero otros sostienen que eran ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para unirse a mujeres humanas. De esa unión profana nacieron los Nefilim, gigantes, poderosos, violentos, criaturas que aterrorizaron a la humanidad, imponiendo su fuerza, su arrogancia y su impiedad. Su presencia fue una señal de que el orden divino había sido quebrado, y el caos espiritual ya no solo estaba en los corazones de los hombres, ahora caminaba sobre la tierra. La mezcla entre lo sagrado y lo impuro intensificó la corrupción hasta límites insoportables. Lo que debía permanecer separado se unió, y con ello el juicio se acercaba como una tormenta silenciosa, porque cuando incluso los ángeles se rebelan, la paciencia del cielo tiene los días contados. Noé, la última esperanza. En un mundo donde el mal se multiplicaba sin medida, aún quedaba un hombre, uno solo, Noé. Mientras la humanidad celebraba su rebelión, Noé caminaba en silencio obedeciendo una voz que pocos aún podían escuchar. La Biblia lo describe con una frase poderosa: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En un tiempo donde la violencia era cultura, Noé eligió la justicia. En medio de la idolatría, él elevaba oraciones al único Dios verdadero. Mientras los hombres se entregaban al placer y al poder, él edificaba algo mucho más grande: obediencia. Dios le habló, y Noé escuchó. Se le encomendó una tarea monumental: construir un arca. Una nave gigantesca en una tierra donde aún no llovía y donde la idea de un juicio divino parecía absurda. Pero Noé no cuestionó, no negoció, no buscó aprobación humana, solo construyó, día tras día, golpe tras golpe, madero tras madero. Noé forjaba la única salida, y mientras el mundo se burlaba, él perseveraba. Porque mientras la humanidad se hundía, la esperanza flotaba en forma de obediencia. El juicio del diluvio. Entonces llegó el momento inevitable. El cielo se oscureció y las nubes comenzaron a congregarse con furia. No era una tormenta común, sino el juicio de un Dios santo e indignado. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar, inundando montañas, arrasando ciudades y borrando imperios. Las aguas crecían implacables, tragándose la tierra que una vez fue próspera, llevando consigo la corrupción y el pecado acumulados. Las voces de los hombres desesperados resonaban en la tormenta, buscando refugio donde no había ninguno. Pero en medio del caos, el arca de Noé se mantuvo firme, baluarte de esperanza y salvación. Animales de todas las especies encontraron refugio, acompañados por la última familia fiel que quedaba en la tierra. Mientras el mundo se hundía, el agua no solo limpiaba la superficie, sino que borraba una era entera, un tiempo marcado por la arrogancia y la rebelión. El juicio había llegado y no había vuelta atrás. Un nuevo comienzo. Cuando las aguas finalmente cedieron, un nuevo amanecer iluminó la tierra. El diluvio había terminado y con él la oscuridad que cubría el mundo. Sobre el monte Ararat, el arca descansaba, símbolo tangible de la misericordia divina. Noé y su familia, los elegidos para preservar la vida, salieron a un mundo renacido. Los cielos se abrieron y un arco iris pintó el horizonte, promesa eterna de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Era el comienzo de una nueva historia, una oportunidad para reconstruir, para arrepentirse, para redimirse. Pero la memoria del pasado permanecía viva.
recordándonos que el camino hacia la salvación exige fe y obediencia. El paralelismo profético, los días de Noé y el fin del mundo. Jesús mismo nos advirtió que la historia se repite. En Mateo 24 dijo: Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La humanidad vivía despreocupada, comiendo, bebiendo, casándose, construyendo sus imperios sin temor al juicio que se avecinaba. Así vivimos hoy. Ciudades bulliciosas, luces brillantes, avances tecnológicos, pero corazones indiferentes. Mientras el mundo sigue su curso, muchos ignoran las señales, pensando que el tiempo es infinito. Pero el fuego que purificará la tierra se acerca, un juicio aún más severo que las aguas del diluvio. La indiferencia espiritual se ha convertido en la nueva maldad. Y la advertencia es clara: quienes no escuchen el llamado serán sorprendidos como en los días antiguos, cuando el juicio llegó de repente. El pasado es un espejo, y la historia una profecía. Estás preparado para el tiempo que se acerca, porque el diluvio del agua dio paso a la era del fuego, y el reloj sigue corriendo. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos que la historia del diluvio no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva para todos nosotros. La humanidad enfrenta nuevamente una encrucijada. La indiferencia, la corrupción y el egoísmo siguen creciendo, y el tiempo para elegir está acabando. Dios no desea la destrucción, sino la redención. La gracia está aún al alcance de quien quiera abrir su corazón, pero el reloj avanza implacable, y la oportunidad se está agotando. Como Noé, hoy somos llamados a despertar, a alejarnos de la oscuridad y a vivir en obediencia y fe. El llamado es urgente, porque cuando el tiempo se agote, no habrá segunda oportunidad. ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás dispuesto a cambiar? La decisión está en tus manos. No ignores las señales, porque el tiempo de la misericordia se acerca a su fin y un nuevo juicio está por comenzar. No dejes que la historia se repita sin tu salvación. Despierta, arrepiéntete y encuentra refugio en la verdad eterna. Si este video resonó con vos, si sentís que estas palabras tocaron algo dentro de tu alma, te pido que no lo guardes solo para vos. Dale like, suscríbete y compartilo con quienes también necesitan ver lo que el mundo se niega a mostrar. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando juntos los misterios más profundos, inquietantes y transformadores de la Biblia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir revelando verdades ocultas y conectar con miles de almas que, como vos, saben que hay algo más allá de lo visible. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva revelación puede cambiarlo todo.